Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar en la confección de tablas de frecuencias no agrupadas. Lo vamos a realizar por medio de un ejercicio concreto, pero antes vamos a establecer cómo es que se confeccionan correctamente este tipo de tablas. Observemos que en la primera columna se coloca la variable que hemos simbolizado con la letra X. Lo que colocaremos en las distintas filas son los valores diferentes de la variable. Si la variable es cuantitativa, lo haremos de manera creciente, es decir, de menor a mayor. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia absoluta que hemos simbolizado con f sub a. Recordemos que la frecuencia absoluta cuenta el número de veces que aparece la variable en la muestra. En la tercera columna vamos a colocar a la frecuencia relativa que hemos simbolizado con f sub r. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por n, donde n es el tamaño de la muestra. En la cuarta columna vamos a colocar a la frecuencia porcentual, y esta se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Finalmente, en la última columna vamos a colocar a la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a x sub i. Bien, una vez que se han colocado todos los valores antes mencionados, algo que no puede faltar en la tabla es el título. Una manera de redactar el título es poner lo que mide la frecuencia absoluta según lo que mide la variable. Es decir, la frecuencia absoluta según o de acuerdo a la variable. Esto lo vamos a clarificar un poco mejor con el ejemplo siguiente, pero sí quiero destacar que nunca puede faltar el título en una tabla, porque si no, cuando observamos la tabla, solo vemos un conjunto de datos que no nos dicen nada porque no sabemos a qué hace referencia. También vamos a agregar al final de la tabla una fila más donde vamos a poner algunos de los totales. Vamos a poner el total de la frecuencia absoluta, el de la frecuencia relativa y el de la frecuencia porcentual. Para el caso de la frecuencia absoluta, lo que vamos a colocar es la suma de todos los valores de la frecuencia absoluta, que si todo es correcto debe dar n, es decir, debe coincidir con el tamaño de la muestra. Si tuviéramos el caso, por ejemplo, de tener una muestra de tamaño 10 y cuando sumamos todos los valores de la frecuencia absoluta ocurre que nos da 9, eso significaría que nos hemos salteado algún valor de la variable, que hay algún valor de la variable que no hemos contado. Lo mismo ocurriría si nos diera 12. Quiere decir que algún valor de la variable lo hemos contado más de una vez. Entonces, siempre vamos a colocar al final la suma de las frecuencias absolutas. Y para que todo sea correcto, esta suma debe coincidir con n, es decir, con el tamaño de la muestra. Lo mismo haremos con la frecuencia relativa y en este caso la suma debe dar 1. Así también haremos lo mismo con la frecuencia porcentual y esta suma nos debe dar 100, que es el 100% de la muestra. En la frecuencia acumulada no agregaremos una fila, pero sí vamos a tener en cuenta que en la última fila de ella, el valor que se obtenga tiene que coincidir con n, es decir, tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Bien, ahora vamos a trabajar con un ejercicio concreto. Este dice, en un grupo de personas se ha preguntado por el número de días que practican deportes a la semana. Bueno, las respuestas obtenidas son estas que están a continuación. Para confeccionar la tabla, recordemos que en la primera columna debemos colocar los valores de la variable y como esta es cuantitativa, lo vamos a hacer de manera creciente, o sea, de menor a mayor. Si observamos los datos, el menor valor que aparece en esta muestra es el 0. Por ende, ese es el primero que vamos a colocar. Luego vemos que le sigue 1 y así sucesivamente con los demás valores. En la segunda columna, la de la frecuencia absoluta, para completarla, debemos ver en el primer caso cuántas veces aparece el 0 en la muestra. En este caso aparece una vez. Luego vemos cuántas veces aparece el 1 en la muestra. En este caso aparece 2 y así vamos completando todos los datos de esta columna. Al final, no se olviden que hay que colocar la suma de todas las frecuencias absolutas, que en este caso es 20, que justamente coincide con el tamaño de la muestra.
Para la tercera columna, la frecuencia relativa, recuerden que teníamos que hacer el valor de la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Entonces, en nuestro primer caso, la frecuencia relativa va a valer 1 sobre 20, es decir, 0,05. En el segundo renglón va a ser 2 sobre 20, o sea, la frecuencia absoluta vale 2 y el tamaño de la muestra es 20, por ende nos quedó 2 sobre 20, que es lo mismo que 0,1. Y así seguimos con los demás valores de la frecuencia relativa. No se olviden que al final va la suma de todos los valores obtenidos, que claramente es 1. En la cuarta columna de la frecuencia porcentual, lo que hacemos es multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100. Entonces, en el primer renglón nos va a quedar 5, en el segundo 10 y así sucesivamente con los demás valores. Luego sumamos todos los datos de la frecuencia porcentual y finalmente obtenemos el resultado total, que es 100. En la última columna de la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es sumar los valores de la frecuencia absoluta hasta un determinado valor de x. Es decir, en el primer renglón lo que contamos es cuántos valores de la variable hay en la muestra que valgan 0 o menos. Bueno, en este caso hay uno solo porque hay un solo 0. Entonces el primer valor de la frecuencia acumulada es 1. En el segundo renglón vamos a sumar todos los valores de la frecuencia absoluta de manera tal que la variable valga 1 o menos que ese valor. Es decir, todos los valores de 0 y 1. En este caso, el total de la frecuencia acumulada es 3, porque es 2 y 1 son los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, en ese renglón va 3. Para el renglón que sigue, vamos a considerar los 3 datos que ya tenemos, más los 3 valores de la frecuencia absoluta que corresponden al valor de variable x igual a 2. Entonces, en el tercer renglón, vamos a sumar para la frecuencia acumulada un total de 6. Y así sucesivamente con los demás valores. Observen que el último valor de la frecuencia acumulada es 20 y coincide con el tamaño de la muestra. Una vez que ya tenemos todos los valores en la tabla, lo que nos está faltando es el título. En este caso, el título es cantidad de personas según el número de días que practica deportes. Recuerden que les había dicho que era la frecuencia absoluta según la variable. En este caso, la frecuencia absoluta mide la cantidad de personas y la variable el número de días que practica deportes. Veamos ahora el mismo ejemplo anterior, pero con unos nuevos resultados. O sea, tenemos una nueva muestra que es menor o más chica que la anterior, porque en este caso tenemos solo 6 datos. Y observen también que la variable es cuantitativa discreta y que los valores de la variable no se repiten, es decir, son todos distintos. Entonces, si nosotros confeccionamos una tabla como veníamos trabajando, es decir, una tabla de frecuencias no agrupadas, lo que nos va a ocurrir es lo siguiente. Fíjense que en la primera columna están los valores de la variable y en la segunda columna, como bien veníamos haciendo, los valores de la frecuencia absoluta. Y observen también que como todos los valores son distintos, la frecuencia absoluta siempre vale 1. Entonces, esta tabla no nos brinda demasiada información de lo que ocurre con estos datos, entonces no es la ideal para esta situación. Es decir, tenemos una variable que es cuantitativa discreta, pero que la tabla de frecuencias no agrupadas no sería la ideal para representar la información que nos brindan los datos. En ese caso, utilizaremos una tabla de frecuencias agrupadas, lo mismo que si tuviéramos una variable cuantitativa continua. Y eso lo veremos en otra oportunidad.